Si te apasiona la historia o estudias historia, este video es para vos. Hoy te traigo 3 tips fundamentales que te van a servir para estudiar, comprender y entender la historia de forma fácil y rápida. Y por sobre todas las cosas, sin importar el grado de conocimiento que tengas. Así que quédate, porque ahora la historia es para vos. Allá vamos. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que la historia es muy compleja, está llena de datos, fechas, hechos, procesos, entre otras muchas cosas, y que todo esto en ocasiones es un gran dolor de cabeza y lleva a la tan conocida fórmula de la historia es difícil, es aburrida, es mucha cantidad, entre otras. Por lo tanto, y como tips número 1, es que lo primero que tenés que tener en cuenta es la organización. Dejá de lado las fechas, los datos anecdóticos y de color, y tener en cuenta también que ver cientos de documentales, leer muchos libros, blogs y Wikipedia no te llevan necesariamente a que sepas historia. Al contrario de esto, ya que el exceso de información mal organizada desemboca en la mayoría de las veces en un gran caos. Por lo tanto, lo que tenés que tener, y es lo que yo te voy a dar, es un esquema, una estructura en la cual vos leás lo que leás y veas lo que veas, lo vas a poder ir organizando dentro de ese esquema. Entonces, como primera cuestión fundamental, es la organización por sobre todo. El segundo tip se basa en las 5 preguntas de oro. Cada vez que estudies o leas algo, siempre hacete estas 5 preguntas. La primera de ellas es el qué, es decir, el tema que estás estudiando viendo y cómo se identifica o cómo lo nombran los historiadores. Por ejemplo, si estás viendo cómo vivían los Homo erectus o el Homo habilis en la prehistoria, tenés que saber que estás dentro del tema llamado proceso de hominización. Esto te ayuda a identificar rápidamente el tema y a saber de lo que estás hablando. La segunda y tercera pregunta es el cuándo y el dónde. Todo hecho histórico se da en un tiempo y en un espacio determinado. Por lo tanto, lo primero que tenés que identificar es en qué tiempo se dio y en qué lugar. Por ejemplo, si estudias las reformas protestantes, tenés que identificar de entrada que se dio en Europa en el siglo XVI. Esto te sirve para ubicar espacio-temporalmente todo lo que estudies y relacionarlo con otros hechos que pueden haber ocurrido en la misma época. En este caso, el Renacimiento es otro hecho histórico que se desarrolló en el mismo tiempo que la Reforma Protestante. Por lo tanto, capaz que tuvieron algo que ver entre ellos. Es eso lo que tenés que identificar. La cuarta pregunta se basa en el cómo, es decir, el proceso, el cómo se desarrolló tal hecho. En esta parte tenés que prestar especial atención a las etapas, las fechas importantes y al cómo se desencadenaron los hechos. Por ejemplo, si estudias la Revolución Francesa, tenés que saber sus etapas. Crisis del antiguo régimen, convocación de Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, Convención, etc. Y dentro de cada una, ver cómo se desarrollaron. La quinta y fundamental pregunta es el por qué. Y esto nos lleva a preguntarnos el por qué sucedió tal o cual cosa. Es decir, sus causas. Pueden ser una o varias. Esta pregunta es fundamental, amigos míos, y nunca la pierdan de vista. Todo lo que sucede en la historia tiene sus causas. Un hecho nunca sucede por arte de magia. Siempre la cuestión de las causas es donde se producen las grandes discusiones y debates. Por ejemplo, si estás estudiando la Primera Guerra Mundial, una de las causas puede ser la tensión creciente entre las potencias europeas y la carrera imperialista, entre otras. Y como toda causa tiene su efecto, esto nos traslada al campo de las consecuencias. Todo hecho histórico tiene además de su causa una o más consecuencias. En el ejemplo que estamos viendo puede ser el derrumbe demográfico y económico de la Europa de la post-Primera Guerra Mundial. El tercer tip que te doy es que uses la regla de los 4 niveles. Toda vez que estudies o te interese una sociedad pasada, inclusive la actual, siempre dividila en 4 partes a la hora de analizarla. En la parte social, económica, política y cultural. El nivel social habla de cómo la sociedad está dividida u organizada, ya sea en clases sociales, estratos o estamentos. Por ejemplo, si estudias Roma, tenés que saber que la sociedad estaba dividida en varios estratos: patricios, plebeyos, esclavos, libertos, etc. Y en cada uno de ellos tenés que determinar sus características. El nivel económico nos habla de cómo era la organización económica de tal o cual sociedad, es decir, si era principalmente agrícola, ganadera, comercial o industrial. En el pasado, por lo general, eran primordialmente agrícolas. El nivel cultural trata de la cultura de la sociedad en cuestión, sus creencias, arquitectura, arte, etc. El nivel político trata de la organización política de dicha sociedad, es decir, si era monárquica, democrática, aristocrática. Siempre ten en cuenta que todos estos niveles están relacionados y ninguno puede ser sin el otro.
Estos tips te aseguro que si lo aplicás vas a obtener grandes resultados. La historia es larga y en ocasiones complejas y lleva más de uno a desanimarse, pero como te dije al principio, con una buena organización, no tengas duda que va a ser tu primer paso hacia la verdadera comprensión de la historia. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Yo soy el crítico, músico empírico. Yo soy nacido en la perla del Pacífico y la propuesta de mi letra es algo cítrico.